Louis Silvie Zamperini nació el 23 de enero de 1917 en la pequeña ciudad de Olean, Nueva York, hijo de inmigrantes italianos. Desde pequeño mostró un espíritu rebelde y travieso, lo que le metió en varios problemas durante su adolescencia. Pero fue su hermano mayor, Pete Zamperini, quien vio potencial en él y lo introdujo al atletismo como forma de canalizar su energía. Pete notó que Louis tenía piernas rápidas y lo convenció de probar el atletismo, especialmente carreras de media distancia. Poco a poco, Louis dejó las travesuras y se dedicó a entrenar, sorprendiendo a todos con su determinación. En 1934, aún en la escuela secundaria, estableció un récord estatal en los 800 metros planos, llamando la atención de universidades y entrenadores. 2 años más tarde, en 1936, a los 19 años, Louis representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Berlín, Alemania nazi. Allí corrió con garra y terminó en 8º lugar, pero llamó la atención del mundo al cerrar la última vuelta en solo 56 segundos. Adolf Hitler, curioso por el desempeño de los atletas, incluso invitó a algunos competidores a un encuentro personal. Louis fue uno de ellos. En aquella ocasión, contó que enfrentó el momento con tranquilidad, sin miedo ni reverencia hacia el líder nazi. Después de los Juegos, Louis regresó a casa con la cabeza llena de planes y sueños, incluyendo un futuro brillante en el deporte. Sin embargo, el destino le tenía reservado un camino totalmente diferente. Con el mundo envuelto en la Segunda Guerra Mundial, Louis decidió servir a su país y se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su vida estaba a punto de cambiar radicalmente, y no imaginaba que enfrentaría una de las pruebas más duras de la historia humana. La jornada de supervivencia, dolor y redención estaba a punto de comenzar. En 1941, después del ataque a Pearl Harbor, los Estados Unidos entraron oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Louis Zamperini, que hasta entonces soñaba con competir en los Juegos Olímpicos de 1940, decidió interrumpir su carrera deportiva para servir a su país. Se alistó en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos como bombardero y técnico de supervivencia en misiones aéreas. Rápidamente demostró habilidades impresionantes en el aire y fue designado para vuelos de reconocimiento sobre el Pacífico. Su unidad era responsable de localizar y rescatar tripulantes caídos tras ataques japoneses. Las misiones eran peligrosas, y Louis sabía que cada vuelo podía ser el último. A pesar de eso, enfrentaba el miedo con coraje y un sentido de deber casi inquebrantable. Durante un vuelo rutinario en abril de 1943, su avión sufrió una falla mecánica y se estrelló en el Pacífico. De los 11 hombres que iban a bordo, solo 3 sobrevivieron a la caída: Louis Zamperini, Russell Allen Peel Phillips y Francis M. Namara. Los 3 lograron salir del avión en llamas y alcanzaron 2 botes salvavidas inflables. Comenzaba allí una de las jornadas más desafiantes de la historia humana. 47 días a la deriva en el océano más vasto del planeta. Tenían poca comida, agua escasa y enfrentaban el sol implacable durante el día y frío glacial por la noche. Para empeorar, tiburones nadaban alrededor de los botes, y ataques aéreos japoneses sobrevolaban el cielo. Con el paso de los días, el hambre, la sed y la fatiga empezaron a corroer su fuerza física y mental. Aún así, Louis mantuvo la esperanza viva. Juró que volvería a casa, aunque eso pareciera imposible. Durante el primer día a la deriva, los 3 hombres hicieron un inventario rápido de sus recursos: 2 latas de chocolate, algunas barras de raciones y un pequeño kit de pesca. Usaron redes improvisadas para capturar peces y hasta intentaron beber agua del mar, lo cual solo empeoró su estado. Peel y Louis dividieron tareas. Mientras uno dormía, el otro vigilaba posibles barcos o aviones. M.C. Namara, sin embargo, comenzó a debilitarse y a mostrar signos de depresión profunda. Tras unos 30 días, M.C. Namara sucumbió a las condiciones extremas y falleció en el bote. Fue un golpe duro para Louis y Peel, que tuvieron que convivir con el cuerpo del compañero por días, sin forma de enterrarlo. La muerte de M.C. Namara también dejó claro que estaban solos contra el mundo. Los días pasaban lentamente, y el sol quemaba su piel, causando heridas e infecciones. Muchas veces,
Víboras marinas subían a los botes, y las mataban para comer. Louis, incluso hambriento, siempre ofrecía la primera porción a Pil, como forma de cuidar de su amigo. Un día, divisaron un avión americano, pero no lograron hacer señales a tiempo. Él simplemente siguió su camino. Después de 47 días luchando contra la naturaleza, el cansancio y el desespero, algo inesperado ocurrió. Vieron un barco japonés acercándose. En lugar de ser rescatados por aliados, fueron capturados por los enemigos y llevados como prisioneros de guerra. La jornada en el mar había terminado, pero un nuevo infierno estaba por comenzar. Después de ser capturados, Louis y Pil fueron llevados a una isla en el atolón de Kwajalein, parte de las Islas Marshall controladas por Japón. Allí fueron interrogados, maltratados y sometidos a condiciones brutales desde el principio de su cautiverio. Meses más tarde, ambos fueron trasladados a un campo de prisioneros de guerra en Omori, cerca de Tokio, Japón. El campo estaba superpoblado, sucio y los prisioneros recibían apenas una pequeña cantidad de arroz al día. Louis, por haber sido atleta olímpico, llamó la atención de los guardias japoneses, especialmente de un hombre cruel conocido como el Pájaro. El oficial Mitsuyo Kubahara, apodado el Pájaro, se convirtió en uno de los principales torturadores de Louis, persiguiéndolo constantemente. Exigía que realizara trabajos áridos y humillantes, como limpiar baños con las manos desnudas, bajo amenaza de muerte. Louis era golpeado regularmente y vivía con miedo constante de que cualquier error resultara en castigo severo. Aún así, nunca perdió su dignidad. Se negaba a suplicar o llorar ante sus captores. En medio del sufrimiento, Louis comenzó a rezar todas las noches, prometiendo a Dios que dedicaría su vida a él si sobrevivía. Mientras tanto, Pil también sufría bajo los guardias, pero permanecía junto a Louis como un verdadero hermano de guerra. La resistencia física y mental de ambos era probada diariamente, pero se mantenían firmes, alimentando la esperanza mutua. Un día, llegó la noticia de que los americanos avanzaban en el Pacífico y que la guerra podría estar llegando a su fin. Louis se aferró a esa información como un rayo de luz en medio de las tinieblas. Sabía que aún tendría que soportar más tiempo de horror, pero la libertad, al fin, parecía posible. En el campo de prisioneros de Omori, Louis Zamperini estaba rodeado de hombres igualmente exhaustos físicamente y mentalmente, pero que, como él, intentaban mantener intacta su dignidad. Entre los prisioneros había oficiales estadounidenses, británicos e incluso algunos holandeses, todos sometidos a las mismas condiciones deshumanizantes. El oficial Mitsuyo Kubahara, apodado por los prisioneros como el Pájaro, se convirtió en un símbolo del terror dentro del campo. Era conocido por su disciplina severa, violencia gratuita y persecución constante hacia los prisioneros más fuertes o de personalidad marcada, como Louis. Muchas veces, tras largos días de trabajo forzado, como cargar piedras, limpiar letrinas o construir estructuras para los japoneses, Louis era llamado para tareas extras. Esas tareas eran impuestas bajo la mirada cruel del Pájaro, quien exigía perfección en detalles mínimos, castigando cualquier error con golpes brutales. En una ocasión, Louis fue obligado a permanecer de pie por casi una hora sosteniendo una pesada viga de madera sobre su cabeza, bajo amenaza de muerte si la dejaba caer. Su cuerpo temblaba de agotamiento, su mente pedía rendirse, pero se aferró a la promesa que había hecho en el mar: sobrevivir. Para escapar de la obsesión del guardia, Louis adoptó estrategias mentales: fingir obediencia total, bajar la mirada y evitar contacto visual. Aún así, el Pájaro parecía siempre encontrar motivos para castigarlo, y los otros prisioneros sabían que Louis era su objetivo preferido. Mientras tanto, Pil, amigo de Louis desde los días en el bote, también sufría bajo los guardias, pero permanecía a su lado como un hermano. Intercambiaban historias por la noche, recordaban su hogar y hablaban de comida, familia y cosas simples por las que ansiaban. A pesar de la brutalidad cotidiana, esos momentos ayudaban a mantener la cordura y la esperanza vivas. Cada día sobrevivido era una pequeña victoria contra la muerte, y Louis comenzó a entender que su mayor arma en la guerra no era física, sino mental. Y aunque el futuro parecía oscuro, nunca permitió que el odio tomara posesión de su corazón,
porque sabía que eso sería la derrota final. Conforme los meses pasaban, Louis Zamperini empezó a comprender algo crucial. La resistencia iba más allá del cuerpo, estaba en la mente y en el espíritu. Había hecho una promesa durante sus días a la deriva en el Pacífico. Si sobrevivía, dedicaría su vida a Dios. En la soledad del campo de prisioneros, esa fe creció silenciosamente, alimentando su fuerza interna y su capacidad de soportar el sufrimiento. A escondidas, rezaba todas las noches pidiendo protección, coraje y perdón por el odio que sentía hacia sus torturadores. Hubo momentos en los que se preguntaba, ¿cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo no perder mi humanidad? Pero incluso en los instantes más oscuros, encontraba respuestas en sus recuerdos. Carreras, familia, medallas y hasta ese encuentro inusual con Adolf Hitler en Berlín. Esas memorias eran como faros que iluminaban su alma en tiempos de oscuridad. Un día, mientras trabajaba cargando sacos de arroz, escuchó a otro prisionero murmurar que los americanos estaban avanzando en el Pacífico. Las noticias llegaban fragmentadas, traídas por guardias distraídos o por radios clandestinas escondidas entre los prisioneros. La noticia de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki aún no había llegado, pero había señales claras de que la guerra se acercaba a su fin. Louis vio eso como un rayo de luz. La libertad, al fin, parecía posible. Imaginaba el reencuentro con su familia, planeaba volver a correr, respirar aire libre, sentir el sol sin miedo. Pero, aunque la posibilidad de libertad se acercaba, seguía siendo torturado por el pájaro, quien parecía más furioso ante la idea de la derrota japonesa. Louis comprendió entonces que, independientemente de cómo terminara su cautiverio, ya había ganado, porque mantenía su dignidad y su fe intactas. Y fue con esa certeza que enfrentó los últimos meses en el campo, listo para lo que viniera, incluida la tan anhelada libertad. El 6 de agosto de 1945, los cielos sobre Hiroshima fueron desgarrados por una explosión que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Una bomba atómica lanzada por los Estados Unidos devastó la ciudad entera, matando a cientos de miles de personas en minutos. 2 días después, otra bomba fue lanzada en Nagasaki, causando daños similares. Japón, ante la inmensa destrucción y presionado internacionalmente, anunció su rendición incondicional el 15 de agosto de 1945. Sin embargo, en el campo de prisioneros de Omori, los prisioneros aliados solo supieron de la noticia días después, cuando los guardias comenzaron a actuar diferente. Las palizas cesaron, los gritos desaparecieron y los guardias, antes tan arrogantes, ahora caminaban callados y afectados. Un día, un oficial japonés entró al campo, y con voz temblorosa, declaró que la guerra había terminado y que los prisioneros serían liberados. Al principio, nadie lo creyó, muchos pensaron que era solo otra prueba o una trampa. Pero horas más tarde, aviones estadounidenses sobrevolaron el lugar, dejando caer suministros y mensajes escritos en papel: «Están libres». Fue en ese momento que Louis Zamperini, Bill Phillips y los demás prisioneros rompieron en llanto. El infierno había terminado. Pocos días después, tropas estadounidenses llegaron al campo, asegurando asistencia médica y transporte de regreso a casa. Louis, débil y delgado, pero lleno de vida, subió a un avión que lo llevaría de vuelta a Estados Unidos, donde no ponía los pies desde hacía más de 2 años. Al salir del campo, miró hacia atrás solo una vez, no para recordar el dolor, sino para recordar cómo había sobrevivido. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia, cada noche de oración, un milagro. Louis Zamperini no era solo un sobreviviente, era un testimonio vivo de que, incluso en el fondo del pozo, es posible encontrar la luz. En septiembre de 1945, tras más de 2 años como prisionero de guerra, Louis Zamperini finalmente regresó a Estados Unidos en un avión militar. Al bajar del avión, fue recibido como héroe, pero por dentro se sentía vacío, traumatizado y perdido. Su familia lo esperaba con lágrimas en los ojos, y amigos y vecinos se reunieron para celebrar su regreso, pero Louis no podía sonreír. La guerra había terminado, pero dentro de él todavía existía un campo de batallas invisibles, lleno de miedo, ira y recuerdos crueles.
Sufría de pesadillas constantes con el pájaro y se despertaba sudando frío, gritando y a veces incluso intentando defenderse físicamente durante el sueño. Durante el día, flashbacks lo perseguían. Veía imágenes de golpes, hambre y humillaciones, y sentía de nuevo el olor del campo de prisioneros. Trataba de mantener la compostura frente a su familia, pero era claro que algo andaba mal. Estaba diferente, más inquieto, más amargo. Para lidiar con el dolor, comenzó a beber alcohol con frecuencia, buscando alivio temporal en las botellas. Su matrimonio con Cynthia Applewhite, que había comenzado con tanto amor y promesa, empezaba a desmoronarse bajo el peso del trauma no tratado. Perdió empleos, discutió con amigos y parecía estar ahogándose lentamente en sus propias cicatrices. Aunque había sobrevivido al Pacífico y a los campos de prisioneros, ahora enfrentaba a un enemigo silencioso y poderoso: el trastorno de estrés postraumático. Ninguna medalla, ningún discurso o homenaje parecía capaz de curar la herida más profunda que llevaba. Fue en ese momento de completa oscuridad que alguien le sugirió asistir a un evento religioso liderado por Billy Graham, un joven predicador que empezaba a ganar notoriedad. Renuente, Lois asistió solo para complacer a su hermana menor, pero aquella noche cambiaría su vida para siempre. En aquella carpa llena de gente, escuchando palabras sobre perdón, redención y esperanza, Lois lloró por primera vez sin vergüenza y decidió que quería vivir de verdad. Después de aquel encuentro con Billy Graham, Lois Zamperini regresó a casa profundamente cambiado. Esa noche rezó por primera vez desde el fin de la guerra, pidiendo fuerza, perdón y orientación para reconstruir su vida. A partir de allí comenzó un proceso lento pero real de sanación. Dejó el alcohol, buscó ayuda psicológica y trabajó para recuperar su matrimonio. Cynthia vio a su marido renacer ante sus ojos. El hombre que volvió de la guerra parecía finalmente encontrar paz. Lois decidió compartir su historia, hablando en escuelas, iglesias y eventos públicos sobre su viaje de supervivencia, sufrimiento y redención. Contaba historias del mar, de los días en el bote, de la prisión, de la brutalidad de El Pájaro, y lo más importante, de cómo encontró sentido a la vida después de todo eso. Con el tiempo, se convirtió en un conferenciante motivacional, inspirando a veteranos, jóvenes en dificultad y personas que buscaban esperanza en tiempos difíciles. Uno de los momentos más significativos de su nueva vida fue cuando escribió una carta a Mitsuyo Kubahara, El Pájaro, ofreciendo su sincero perdón. Aunque nunca recibió respuesta, Lois dijo que esa carta lo liberó de una carga que había llevado por años. También visitó Japón décadas después, no como prisionero, sino como mensajero de paz y reconciliación. Allí habló con antiguos soldados japoneses y expresó su deseo de que las lecciones de la guerra sirvieran para construir puentes, no muros. Fundó un centro de rehabilitación para jóvenes delincuentes basado en principios de disciplina, respeto y fe. Su historia se convirtió en libro y luego en película, alcanzando a millones de personas en todo el mundo. Muchos lo llamaron un milagro ambulante, y él mismo decía que si hubiera escrito su propia historia, jamás habría imaginado un final tan positivo. Pero Lois sabía que el milagro no era solo haber sobrevivido, era haber aprendido a vivir de nuevo. A lo largo de los años siguientes, Lois Zamperini se convirtió en una figura pública respetada y admirada, no solo por su valentía, sino por su mensaje de perdón y resiliencia. Su nombre se asoció a causas humanitarias, programas de recuperación de adictos y proyectos de paz entre naciones. Participó en carreras simbólicas, incluyendo un relevo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, donde corrió con la antorcha olímpica a los 81 años. A pesar de que la edad avanzaba, Lois mantenía la energía de un joven y el corazón de un guerrero que había superado todas las barreras. Su historia fue inmortalizada en el bestseller internacional Devastada, Unbroken, escrito por Laura Hillenbrand en 2010. El libro se convirtió en un fenómeno global, traducido en más de 40 idiomas y vendiendo millones de copias en todo el mundo. En 2014, el libro fue adaptado al cine con dirección de Angelina Jolie, trayendo la historia de Lois a un público aún mayor. Hasta hoy, su trayectoria es estudiada en escuelas, usada como ejemplo en charlas y citada por atletas, militares y líderes como fuente de inspiración.
Louis Zamperini falleció el 2 de julio de 2014 a los 97 años, rodeado de familiares y amigos. Su muerte fue lamentada por millones, pero su legado sigue vivo en la memoria colectiva de la humanidad. Demostró que nadie está definido solo por las circunstancias más terribles, sino por la forma en que decide superarlas. Su vida enseña que incluso en medio del caos, del miedo y del dolor, es posible encontrar fuerza, perdón y propósito. Louis Zamperini no fue solo un sobreviviente, fue un mensajero de esperanza, un defensor del perdón y un símbolo de la resistencia humana. Y aunque el mundo continúe enfrentando guerras, crisis y tragedias, su historia nos recuerda una verdad sencilla: siempre habrá luz al final del túnel. Y es esa luz, la misma que guió a Louis Zamperini durante 47 días en el Pacífico y por años de tormentas internas, la que sigue iluminando nuestros caminos hasta hoy.